Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón, bienvenidos a la tercera temporada de Micromundos, este podcast de política y economía y de actualidad en general. Estamos arrancando esta tercera temporada en un día atípico porque por lo general solemos publicar nuevos episodios los días sábados o domingos, pero hoy, miércoles 1 de marzo, luego del discurso de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en el Congreso, inaugurando, las sesiones ordinarias de este 2023, es decir, su propio UPD, su último primer día, no pude resistirme a arrancar la tercera temporada un día atípico como hoy, miércoles 1 de marzo. La verdad que el presidente dijo un montón de cosas y no pude resistir la tentación de analizar ese montón de cosas, un discurso que empezó muy moderado y terminó siendo el de un barra brava. Pero bueno, en todo caso, en un ratito vamos a estar analizando todo eso. A raíz de este tema, que este va a ser el tema que del que va a tratar todo el programa de hoy, a raíz de ese tema entrevisté a la diputada de Juntos por el Cambio y en rigor de verdad de la coalición cívica, Paula Oliveto. ¿Por qué a Paula Oliveto? Y la entrevisté porque es una persona tranquila, es una persona moderada y calmada, que me parece que en estos momentos es interesante tener una visión reflexiva en el medio de lo que ha sido el fragor y la vehemencia que le ha infundido el presidente a su UPD, a su propio UPD bizarro, diría yo. Así que, sin más introducción, arrancamos así este primer capítulo de la tercera temporada de Micromundos. Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno Nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir dados los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación. Además, muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno, que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que padecen condenados al olvido. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha extendido en ese territorio. Debo confesarles que hace poco me enteré qué significaba UPD. Yo no tengo hijos y, mis amigos con hijos me explicaron que UPD es el último primer día. Bueno, y me parece que Alberto Fernández ha tenido su UPD, ¿no? Los chicos se pasan toda la noche anterior al último primer día en una juntada y por lo general terminan borrachos. Así me explicaba un amigo mío, ¿no? Que los chicos terminan un poco ebrios y en algunos casos extremos hasta drogados. No quisiera decir que el presidente estaba en esta situación cuando habló en el Congreso, pero por momentos el presidente hizo un discurso completamente... quiero cuidarme mucho de las palabras para usar, y de los calificativos, pero la verdad que el presidente hizo un papelón. Hizo un papelón, por decirlo de una forma liviana. Lo podríamos decir de una forma un poco más
fuerte, que hizo el discurso propio de un energúmeno. A mí no me gusta eso, pero bueno, por momentos esa es la impresión que yo tuve. Fue un discurso que empezó siendo moderado, de moderado pasó a aburrido y de aburrido terminó en bizarro. Eso fue el discurso de Alberto Fernández, ¿no? Un Alberto Fernández que se puso casi como un paladín, no solamente de la política argentina, sino del mundo, hasta explicó sus intentos por terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay un momento que el presidente traspasa la barrera del ridículo. Después, bueno, el presidente ya viniendo hacia acá, y en una puesta en escena muy parecida a los discursos del Estado de la Unión de los Estados Unidos, donde el presidente de la Nación va explicando determinadas cuestiones y va mostrando personas que han sido beneficiadas o que son protagonistas de la política de ese momento, ¿no? Muchas veces en Estados Unidos hay héroes de guerra, hay personas intelectuales que son distinguidas. Bueno, el presidente hizo algo así con algunas de las personas que sus políticas han beneficiado, como una persona que recibe una casa y demás. Esa fue hasta ahí, digamos, la puesta en escena un poco americana por parte del presidente. Por esta cuestión rara que tenemos los argentinos, ¿no? Que detestamos a los Estados Unidos, pero ni bien podemos nos parecemos, o intentamos parecernos. Y después el presidente, digamos que apretó el acelerador y derrapó, ¿no? Y dijo todo lo que, o gran parte de las cosas que escuchábamos recién en este compilado de un poco más de un minuto que armamos, donde se lo ve al presidente fuera de control, ¿no? El presidente primero en contra de los medios de comunicación, lo cual también se puede hablar de otra lectura, porque el presidente soslaya que también hay un sistema de medios de comunicación kirchnerista, ¿no? Y el presidente lo soslaya. Ese sistema de medios de comunicación kirchnerista, yo diría, son muchos, son vastos, pero que están encarnados básicamente de C5N y en el periodista Navarro, que son los principales expositores de los medios afines al gobierno, que serían los medios que luchan contra los hegemónicos del capital concentrado, que podríamos poner, digamos, allí como símbolos, por ejemplo, a Clarín y Nación. Lo que el presidente está, en definitiva, la segunda lectura que se puede hacer es que evidentemente los medios hegemónicos del kirchnerismo no son demasiado buenos como para contrarrestar lo que hacen los medios hegemónicos de los capitales concentrados, ¿no? Van perdiendo. O sea, los medios hegemónicos del kirchnerismo son bastante malos, podríamos inferir de las palabras del presidente, en contrarrestar la tergiversación de la información de los logros que hace el gobierno. O sea, el gobierno no puede difundir sus vastos logros por culpa de La Nación, Clarín y me imagino que La Nación Más. La Nación Más no es un buen medio de comunicación, convengamos, ¿no? No es un medio que esté apegado a la verdad. Pero, digo, más allá de eso, hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con que por suerte en la Argentina sigue reinando la libertad de expresión. Incluso hay que defender la libertad de expresión para aquellos que tergiversan las noticias. Ahora, Clarín, Nación, La Nación Más y todos los demás no son medios tan buenos y tan eficientes como para tergiversar los grandes logros del gobierno y que justamente la gente no se dé cuenta de esos logros, ¿no? Básicamente este gobierno tiene muy pocos logros, ¿no? El principal logro que tendría que tener el gobierno es bajar la inflación, y de eso en el discurso del presidente hemos visto prácticamente nada, absolutamente nada. Después también el presidente se refirió a la inhabilitación de Cristina y no de la proscripción de Cristina, algo que le debe haber caído bastante mal a la vicepresidente, ¿no? Paréntesis y párrafo aparte, obviamente todos los medios están analizando
las reacciones de Cristina con la botella de agua mineral, la frialdad que había, que no le daba la mano, que no lo quería tocar, que prefería posar sus manos sobre Cecilia Moró, el desprecio, las caras de Cristina, y que yo creo que aquí un especialista en lenguaje corporal se va a hacer una fiesta con todo eso. Nosotros vamos a dejar de lado esa parte tan interesante, pero a mí yo la verdad que no sé mucho de eso. Sí se veía una persona, y Cristina lo evidencia como puede, se vio una Cristina muy incómoda, con mucho desprecio hacia Alberto Fernández, ¿no? Con mucho desprecio, se la veía como aburrida por todo lo que decía, que no le, incluso hasta hubo una mueca cuando habló de los servicios de inteligencia. Y el tema del agua es un tema bastante sonado, pero Alberto Fernández se separó de muchos, como lo había hecho antes Aníbal Fernández, se separó del núcleo duro del kirchnerismo diciendo, no hablando de proscripción, que es un delirio, no hay proscripción, sino de inhabilitación, que se persigue eso. Pero hasta ahí llegó el tema de eso. Y después, bueno, es lo que escuchábamos, ¿no? El tema de los medios opositores, la Corte, ¿no? El principal blanco del gobierno, el principal enemigo del gobierno, así como en su momento fue el campo, después fueron los medios de comunicación, hoy el sitial de honor, el principal enemigo del gobierno es la Corte Suprema. Y allí estoicos, ¿no? Soportaron las palabras del presidente. Rosati, el presidente de la Corte, que fue ministro de Néstor Kirchner casualmente, y Rosenkrantz estuvieron allí parados soportando los embates del presidente, que caracterizó a la Corte más o menos como un Hutu Robin, es decir, alguien que le roba a los pobres para darle a los ricos. Esto en relación con lo que ha sucedido con el fallo que le devolvió la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente habló también, ¿no? Como lo escuchábamos hace un momento, en contra de la ciudad de Buenos Aires. Y allí estaba Horacio Rodríguez Larreta. Y acá quiero hacer un comentario sobre Larreta. Larreta se tendría que haber ido. Larreta, y no se fue. Entonces me parece que Larreta empieza a confundir, ¿no? Lo que es una persona racional, moderada, cerebral, ¿no? Con la falta de acción política, que son cosas diferentes. Larreta tendría que haberse levantado y haberse ido. No solo porque el presidente estaba embistiendo muy duro contra la oposición, de la que él es parte y pretende ser candidato a presidente, sino porque además estaba embistiendo contra el distrito del cual él es jefe de gobierno y estaba embistiendo contra el reclamo que el propio jefe de gabinete que el propio jefe de gobierno había hecho. Por esas tres cosas, Larreta debió haberse levantado y haberse ido. Moderación no significa debilidad. Hoy Larreta quedó como una persona débil, no quedó como una persona moderada. Y gran parte de la oposición quedó así también. Gran parte de la oposición. Después Pablo Oliveto nos va a contar por qué razón no se levantaron ni se fueron, salvo algunos pocos. Creo que el diputado Fernando Iglesias se fue, Martín Lustó se fue, pero no sé si hubo más diputados que se fueron. Parece que tienen un problema para salir. Se querían ir pero que no podían, y también tenían alguna duda, pero yo creo que en el caso particular de Horacio Rodríguez Larreta se tendría que haber ido, y no lo hizo. Entonces Larreta, y me parece que por esta razón Larreta genera tantas dudas, y mucha gente dice, yo a Larreta no lo veo presidente, y no es por ser moderado, sino es porque Larreta aparece como un débil. Y en la Argentina hay algo que no se le perdona a los políticos. En la Argentina a los políticos se les perdona que tengan amantes, hombres o mujeres. En la Argentina a los políticos se les perdona que sean corruptos. Un político puede ser ladrón y perfectamente ser electo. Digo, los ejemplos sobran y los nombres propios también. Lo que no se le permite a un dirigente político en la Argentina es que sea débil. Y este es el problema que aparentemente empieza a exhibir Larreta, que es débil, y hoy lo exhibió por no haberse ido, para mí. Después el presidente también hasta culpó a la Corte por lo que está pasando en Rosario, que el gobierno nacional no se lo ha tomado en serio. Lo que está pasando en Rosario con la droga, que dicho sea de paso es un delito federal, y que allí parece que Aníbal Fernández se la pasa peleando con Perotti, que es el gobernador de Santa Fe, que es
peronista también, pero que no le encuentran la solución. Y que esto, en parte, también tiene responsabilidad del Partido Socialista que gobernó durante tantos años Santa Fe. Pero no me quiero ir por las ramas, sino que Alberto Fernández culpa de esta situación a la Corte porque dice que tomó por asalto el Consejo de la Magistratura. Miren, les quiero hacer recordar algo en relación con el fallo del Consejo de la Magistratura. La Corte, de ese fallo del Consejo de la Magistratura, que retrotrajo la formación, la composición del Consejo de la Magistratura a una ley anterior porque declaró la que estaba vigente inconstitucional porque decía que violaba el equilibrio que tenían que tener los estamentos que forman el Consejo de la Magistratura, le había dado al Congreso 6 meses de plazo para que sacara una nueva ley. Y dijo en el fallo que si no sacaban la nueva ley, como la ley era vigente, estaba declarada inconstitucional, volvía a regir la anterior. Bueno, los políticos no se pusieron de acuerdo. Entonces la responsabilidad no es de la Corte. La Corte entendió que la ley era inconstitucional. Después uno puede discutir si le parece bien o le parece mal el fallo, pero la Corte entendió eso. Y cuando las Cortes hablan, en realidad terminan las discusiones. Con lo cual, el Congreso lo que tenía que haber sacado es una nueva ley, y no lo hizo. Este es el problema. No es culpa de la Corte lo que pasa en Santa Fe. Es culpa de Alberto Fernández lo que pasa en Santa Fe, y es culpa del gobierno santafesino lo que pasa en Santa Fe. Así que, bueno, pero ahora la Corte es culpable absolutamente de todo. Y vimos un discurso que por momentos uno no sabía a quién le hablaba. Hay gente que dice que le hablaba a Cristina, ¿no? Que a Cristina le hizo un desplante en varias oportunidades, cuando dijo el presidente que él era absolutamente honesto, ¿no? Al lado, recordemos que estaba la vicepresidente que fue condenada por un caso de corrupción, que le esperan probablemente varias condenas más por el tema de la corrupción. No se sabía si el presidente le hablaba al núcleo duro de algo, al núcleo duro del kirchnerismo. No se sabe si el presidente le estaba pidiendo al kirchnerismo volver a ser candidato para ir por su reelección. Algo que parece bastante lejano, ¿no? Que el presidente, no digo que sea lejano que vaya a ir por su reelección, sino que lo que me parece difícil es que el presidente gane una reelección si es que se presenta. Lo de hoy para mí tuvo ribetes de ridículo por parte del presidente, lamentablemente hay que decirlo así. Un presidente que por momentos perdió el control, diputados de la oposición que también perdieron el control, esto hay que decirlo también, diputados. A mí me hubiera gustado que la oposición se retirara. Hay gente que dice que no, que la oposición tenía que quedarse. A mí me parece que lo mejor, en vez de gritarle mentiroso al presidente, como muchos diputados de la oposición le gritaban, hubiera sido mejor que la oposición, en un gesto político, se retirara, cosa que no hizo. Y lo que dije, por supuesto, de Horacio Rodríguez Larreta. Este es un poco mi análisis acerca de lo que ha sido el UPD de Alberto Fernández, el último primer día de Alberto Fernández. Ahora vamos a hablar con la diputada Paula Oliveto. Estamos comunicados con la diputada nacional Paula Oliveto de la Coalición Cívica, que tiene la amabilidad de atendernos. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, estuviste en el Congreso, escuchaste el discurso del presidente, sí. Un discurso que pasó de ser aburrido a bizarro, diría yo, por momentos. Pero quería conocer tu opinión más que la mía. Mira, un discurso mentiroso y irrespetuoso. Vos no podés faltar al respeto al Congreso, como porque él dijo, yo hice, yo los mandé, yo les pedí, una cosa... prácticamente él creó la tierra, muy autorreferencial y muy insultante, tanto para nosotros como para la justicia. Y la realidad es que, un discurso absolutamente mentiroso, un discurso que no habla de futuro, no habla de progreso, no habla de trabajo, no dio ninguna... porque ¿para qué es la apertura de la Asamblea? Para decirnos en qué va a desarrollar su plan de gobierno este año, qué políticas va a impulsar, cómo los legisladores, como representantes del pueblo, podemos acompañar esas políticas. Nada de esto fue
una politiquería muy vulgar y muy berreta que, bueno, que tuvimos que asistir lamentablemente. Digo, es medio paradójico porque el presidente empezó diciendo que él era moderado, ¿no? Y terminó a los gritos contra la Corte Suprema, contra la Ciudad de Buenos Aires y la oposición y los medios. Sí, como bueno, como todo autoritario, ¿no? Ahora, yo quiero dejar algo claro, todos lo aplaudieron, incluso aquellos que se muestran que son distintos o opositores dentro del gobierno o que tienen miradas distintas, todos lo aplaudieron. ¿A quiénes te referís? Mirá, yo voy a aplaudirlo a la Cámpora, voy a aplaudir a los diputados de Massa, no hay medias tintas, ahí estaban, aplaudiendo los agravios de un presidente y las mentiras de un presidente. ¿Qué pensás sobre lo que dijo el presidente y los ataques hacia la Corte? Ahí con 2 ministros de la Corte. Tenía que demostrarle lealtad a Cristina, que es quien en definitiva lo puso en la boleta, ¿no? Uh-huh. ¿A vos te parece que es eso solo? Un discurso para los argentinos. ¿Pero es solamente para complacer a Cristina o hay una cuestión donde y a su partido y al partido de gobierno? No se entiende. Tampoco es que habló de mentira, ¿viste? Con el tema de la Ciudad de Buenos Aires, queriendo hacer el enfrentamiento del interior contra la capital. Negó el estatus de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, desconociendo la Constitución del 94, la del 96. Un retroceso en cuanto al reconocimiento del federalismo, un desconocimiento de la Constitución que no es digno de alguien que se hizo ser profesor de Derecho. ¿Qué querés que te diga? Si es tan bueno como presidente, que no se lo pierdan como candidato nuevamente. Incluso llegó a un punto que era, digamos, es una construcción bastante extraña, hasta responsabilizar a la Corte por lo que pasa en Rosario. Claro, cuando ellos son los que no nombran a los jueces federales. La Corte no tiene nada que ver en el tema de Rosario. A la Corte y al gobierno de Santa Fe. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Martín. Ayer los diputados santafesinos que responden al socialismo y al gobernador Perotti le dieron quórum al kirchnerismo para sacar la ley de moratoria jubilatoria. Uh-huh. Y muchas veces le han dado quórum. Yo no sé. Alberto nunca tiene la culpa de nada. ¿Políticamente significa algo que no haya ido Lorenzetti? Y te lo pregunto especialmente a vos, justamente, que has tenido... Mira, nosotros tenemos la íntima convicción que Lorenzetti le pasó en letra al kirchnerismo. Si vos mirás los juicios políticos, mayoritariamente son contra Rosati, contra Rosenkrantz. A último momento lo sumaron a Maqueda, que estaba con una situación de salud muy complicada, y a Lorenzetti lo salvan. Lorenzetti no le firma los juicios, Lorenzetti no le firma los fallos, Lorenzetti hace fallos contrarios a la ley y contrarios a la doctrina y los firma para darle argumento a Cristina en instancias superiores o en otros casos. Yo te digo, tengo la íntima convicción que Lorenzetti acordó con el kirchnerismo. Uh-huh. Y que no pueden disimularlo, porque nosotros sostenemos todavía el juicio político a Lorenzetti, pero no. Es más, a mí me ha llegado a mi teléfono situaciones que estaba diciendo Lorenzetti en relación a otros jueces de la Corte. Te hago una pregunta, tal vez con... Es una vergüenza, porque... pero bueno, hoy no es el tema, Lorenzetti. No, te lo preguntaba simplemente porque, digamos, obviamente los gestos de la Corte no son casuales. Y el hecho pero hizo declaraciones públicas, no sé en qué medio, Lorenzetti atacando al resto del mundo. O sea, diferenciándose por su sentencia al resto de los miembros de la Corte. Eso tampoco se hace. Uh-huh. Pero está bien. Paula, ¿no debió retirarse de la oposición hoy? Mirá, era muy difícil retirarnos porque en el medio pusieron sillas en los pasillos, no teníamos forma de retirarnos. Y la vez pasada que nos retiramos, nos criticaron. Entonces creo que lo más razonable fue mostrar el desacuerdo desde nuestras bancas, que es donde nos lo dejó el pueblo,
Cuando atacó a la Corte, que fue hacia el final del discurso, yo pensé en salir, pero tenía... en los pasillos pusieron sillas para los senadores y no había forma de Pero salir. te hubiera sido, digamos. Tuve toda la necesidad de irme porque no me lo aguantaba más, pero por el otro lado creo que la forma de sostener y ser leal a la representación popular es que yo exprese desde mi banca el desacuerdo con el discurso, como pasa en todos los regímenes parlamentarios. Vos viste que cuando mirás cómo opera la Cámara de los Comunes Sí. en Inglaterra o incluso el Senado de los Estados Unidos, la gente de las bancas muestra el desacuerdo al discurso y hoy lo hicimos así, porque físicamente también era muy difícil. Se retiró Martín Lustó Sí. y otros diputados que estaban un poquitito más atrás, que tenían más acceso a la puerta. Yo que estaba abajo no lo podía hacer, y la verdad que no lo tengo muy claro si conviene dejar el recinto para ellos como si fuera una victoria, despojándonos a nosotros de la representación popular, o quedarnos y más mostrar el desacuerdo como lo hemos hecho. Ahora, ahí el presidente en un momento decía que Fernando Iglesias lo estaba insultando. No, Fernando Iglesias le decía mentiroso, eso no es un insulto. No se escuchaba lo que teóricamente le decía Iglesias al presidente. No. No. Fue un discurso de... Pero te digo que te saca, yo no soy la persona que le gritaba al presidente, ni en mi actividad política, ni en mi vida profesional, ni menos familiar. Y no, por eso te llamé a vos. No resistirlo. No, por eso se me ocurrió hacerte una entrevista a vos y no a nadie que fuera más vehemente, porque sos una persona muy calmada en general. Sí. Y me parece pero no me saco, te juro que cuando empezó a atacar a la Corte con sus mentiras, diciendo que la Corte se había entrometido, el cinismo, eso es lo que a mí me complica, el cinismo. Claro. El tipo que se estaba entrometiendo en el Poder Legislativo y el Poder Judicial hablaba de que no había que tener intromisión en los otros poderes. Y todo el tiempo no hubo una referencia ni a las víctimas de inseguridad, no hubo una referencia ni a las víctimas de las crisis que tiene el Estado, ni a los pobres, ni a los que quieren emprender, ni a los que se están yendo del país. Tiró nombres de personas que hacían la B de la victoria, que son, o como si la gente que había que destacar, o las que se destacan son los que militan en el partido de gobierno. Más autoritario y fascista que eso no existe. Bueno, ni siquiera habló demasiado de inflación. Ni de inflación, ni de precios, ni de inseguridad, ni de nada. Ni siquiera puso una cuestión sobre la cuestión internacional. Hoy la región está convulsa, tenemos guerra en Ucrania. No se solidarizó con el pueblo ucraniano, no habló del tema de cómo vamos a afrontar el invierno con el valor de los commodities, no habló del campo, no habló de la producción, no habló de las nuevas tecnologías, habló muy poquito de educación. Era su campaña y su microclima de palacio que él vive, ¿viste? Es una persona que cree que Olivos es su casa y la Casa Rosada, no sé, Versalles. A ver, muchos están hablando ahora acerca, que también es un dato político, de la frialdad entre Cristina Fernández y el presidente. ¿Cómo se vio eso ahí? Mira, no, se vio bien protocolar y te puedo asegurar que todos los kirchneristas más recalcitrantes lo aplaudieron a Alberto Fernández, así que no se les notó. ¿Eso que es una simulación, digamos? Obvio, porque ellos son, dentro de su mismo gobierno, oficialismo y oposición. Es bastante infantil, pero logra que algunos le reproduzcan ese armado mentiroso. Los mismos que nos pintaban a Cristina jubilada y Alberto moderado. ¿Fue un discurso de fin de ciclo? Fue un discurso desesperado de alguien que quiere reelegir y se quiere congraciar con la que lo puso por Twitter para ver si lo pone de nuevo. Era como un pedido, como un ruego. Sí. Como, yo soy tu mejor alumno. o yo te sigo siendo leal. ¿Viste cuando alguien quiere... ¿Viste la lealtad de los conversos que es exagerada? Sí, claro. Bueno, eso. Exagerado todo.
Ahora no hablo Si de... hay alguien que recorría los canales de televisión y Comodoro Pi para que Cristina tuviera una situación judicial distinta, ese fue Alberto Fernández. Ahora no hablo de proscripción. No habló de proscripción. Digo, Tampoco dijo que Cristina era inocente. Tampoco dijo que Cristina... Digo, parece que hay algunos límites que todavía respetaría Alberto Fernández. Yo no lo sé. Yo creo que es una persona sin límites. Es una persona que ha traicionado a sus amigos de toda la vida, que el poder lo mareó. No te puedo ser objetiva porque es una persona a la que yo no respeto ni moralmente, ni intelectualmente, ni políticamente. Te hago la última. El próximo 1 de marzo, ¿quién va a estar en ese lugar para vos? Alguien de Juntos por el Cambio. Si nosotros hacemos las cosas bien, si no somos irresponsables y si entendemos que el enemigo a los intereses de los argentinos no está dentro, sino es el autoritarismo que expresa el kirchnerismo, y eso es lo que hay que derrocar. A mí la cuestión de pimpinelas que se hablan y se responden dentro de Juntos por el Cambio, cualquiera sea que lo haga, me molesta terriblemente. ¿Pero no lo ves como sano eso también? Sí, en términos que si vos debatís ideas, sí. Si vos debatís personas, no. Sí, me parece que Juntos por el Cambio tiene algo que es muy bueno, que es muchos candidatos y todos personas formadas, con buenos antecedentes como gestionadores, sobre todo personas sanas, con personas que no son corruptas. Y eso es algo que hace a la fortaleza de nuestro equipo. Me molesta la chicana. A ver, sin porque tratar de... Que yo miro las encuestas, sí, y veo que el Frente de Todos está por arriba de 30 y que nosotros estamos 2 puntos abajo y que Milei está subiendo. Entonces digo, bueno, muchachos, miren tenemos que volver a traer a los votos nuestros que se están yendo con Milei, porque el kirchnerismo no está bajando, tiene en relación a la elección del 21, tiene una base del 30%. Pero vos ese fenómeno, ¿a qué se lo adjudicas? Eso que me acabas de... Lo que veo es que nosotros tenemos que ser más claros en cuanto al plan de gobierno y le tenemos que hablar a la gente y dejarnos de hablar entre nosotros. Hoy la gente está muy triste y siente que la representación no está. No cree en que vos lo puedas representar. Entonces nos tenemos que dejar de hablar entre nosotros y hablar de la candidatura interna y empezar a hablarle a la gente de qué país soñamos y qué país proponemos. Y ser muy clara en cuanto a las propuestas. O sea, Horacio y Patricia tendrán que bajar un cambio. Horacio, el PRO se tiene que ordenar. Uh-huh. ¿Haces una diferenciación? Yo te digo sinceramente, los dos son candidatazos, y está re bueno que compitan, porque creo que son muy buenos candidatos y que la sociedad los valora y por eso son quienes son. Ahora, empecemos a mostrar propuestas porque las tenemos. Los equipos técnicos están haciendo un muy buen trabajo y hay que ser muy responsable para sacar a la Argentina adelante. Unidad y responsabilidad. Mucha gente tiene miedo, entre ellos yo te voy a decir, si aprendieron la lección del gobierno de Macri, donde se cometieron muchos errores, en especial en economía. ¿Vos te parece que allí hay un aprendizaje, hay tal cosa que hicimos? Yo creo que hay un aprendizaje y hay una unidad. Pues fíjate, ayer Juntos por el Cambio votó en conjunto una ley que era incómoda, que era no prorrogar la moratoria, porque teníamos la convicción de que esto genera un tratamiento de la pirámide, genera más jubilados pobres, genera un parche más, que ellos mismos te decían, los kirchneristas, es un parche, porque seguís incrementando el trabajo en negro, por lo tanto es inviable el sistema a futuro, y todos votamos en conjunto. A mí eso me da mucha esperanza. Paula, muchísimas gracias por haberme atendido, te mando un abrazo. Beso grande, chao. Chao, gracias. Estamos llegando al final de este primer episodio de la tercera temporada de Micromundos. No puedo creer que este hobby o pequeña aventura haya comenzado 3 años atrás. Realmente me pone contento. Ya hicimos algo así como
50, 60 episodios aproximadamente. Así que bueno, estoy contento. Espero que este año, porque el año pasado fue un poco irregular, especialmente hacia fin de año, porque tuve varios viajes. Espero que este año tengamos más episodios que en el 2022. Ya saben que estamos en las redes sociales, que nos podés poner un like en algún lado, que nos escuchás en Spotify, que nos escuchás en Apple Podcast, que estoy en Twitter con @martinpitón, en Instagram con @pitonmartin, y que también subimos los audios de Micromundos a mi cuenta de YouTube. Así que en todas partes allí nos pueden estar escuchando. Como siempre, y este ya es un clásico de este podcast, al final doy una recomendación. Por supuesto que como tantos otros caí en la tentación de ver División Palermo. Y les tengo que decir que como tantos otros me encantó. Me pareció algo realmente espectacular esta serie que está pensada y protagonizada por Santiago Korosky, y que también la protagonizan Pilar Gamboa, Daniel Hendler y Martín Garabal. A mí me pareció una serie espectacular, que obviamente va a tener su segunda temporada. Escuchemos cómo era uno de los trailers de División Palermo, donde hay para mí una síntesis espectacular de qué va esta serie, por si no la viste, por si estás completamente aislado y no sabes de qué se trata. El 17 de febrero se estrena en Netflix División Palermo, que es una serie de una guardia urbana inclusiva conformada por minorías. ¿Por qué me señalaste con minorías? Estamos con Facu Bogarín, que hace de Edgardo, una persona no vidente, digamos. No, pará, boludo. Se dice ciego. ¿Vos sos no católico? Estamos con Vale, que hace el personaje de Vivian. Es una mujer trans. Mujer trans, Santi. Estamos con Daniel Hendler, un actor que no pertenece a ninguna minoría, ¿no? Bueno, soy uruguayo, ¿no? Que somos Menos. Un hermano menor. ¿A qué te referís con menor? Vos te enroscás. ¿Todo bien? Con un elenco diverso y espectacular, ¿no? Sí, espectacular. Sí, igual no tan inclusiva, la protagonista sos vos. O sea. No es que algo... ¿Por qué te agachás? Sí. El 17 de febrero. Hasta eso está bien. A mí, División Palermo me hizo acordar a 3 películas. Me parece que tiene condimentos de 3 películas argentinas, por supuesto. Por un lado, Tiempo de Valientes, una película del año que, de paso, si no las vieron, se las recomiendo a las 3. Por un lado, Tiempo de Valientes, protagonizada por Diego Peretti y Luis Luque, del año 2005, y dirigida por Damián Cifrón. Y otras 2, casualmente protagonizadas por Daniel Hendler, que también está en División Palermo, dirigidas por Daniel Burman, que se llama Derecho de Familia y El Abrazo Partido. Para mí tiene ingredientes y es el tipo de humor de esas 3 películas, ¿no? De Tiempo de Valientes, Derecho de Familia y El Abrazo Partido. División Palermo, creo que en un punto, una comedia recontra ácida, se mofa de lo que es políticamente correcto. Digo, estamos en una situación de lo políticamente correcto que ya nos aburre, nos agobia, nos molesta. Lo políticamente correcto me parece que se está convirtiendo en la caricatura de lo que quiere ser. Lo políticamente correcto es algo así como el presidente en su UPD, ¿no? Eso me parece que ya se ha convertido en lo políticamente correcto. Aquellos que creen que hablar del cuerpo de alguien es una cosa que no se puede hacer, que hablan del otro y de las niñas, pensando que con eso reivindican determinados derechos por cambiar una letra, por usar la letra E en algunos lugares en determinados momentos. Y me parece a mí que un poco División Palermo va ahí, juega en el límite, como dijeron muchos, incluso creo que uno de sus protagonistas. A mí me encantó, es un tipo de humor, es un humor que se ríe de todo el tema de las minorías, se ríe bien, pero por supuesto que se ríe de las minorías, y aquellos que se ríen de las minorías son los que justamente en muchos casos son parte de las minorías, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en uno de los capítulos donde dice, bueno, el que podés hacer chistes de judíos sos vos, le dice a alguien al protagonista,
que es judío, Diego Koroski es judío, obviamente en la vida real, y también lo es en el personaje que interpreta en la serie. Bueno, es un poco así esta serie, que es muy porteña, tiene un montón de cosas porteñas, y me parece que incluso hay como un guiño o un chiste a Patricia Bullrich, porque el jefe, la jefa de la Guardia Urbana es una ministra de Seguridad que es Patricia Bullrich, o que parece ser Patricia Bullrich, digo yo, pero esto es una cosa mía. A mí me encantó. División Palermo me pareció espectacular, la encontré de casualidad justo antes que se genera todo este furor, y a mí me pareció, me encantó, me reí mucho, y hacía mucho que no me pasaba con una serie, creo que tiene 8 o 10 capítulos, que no podía parar de verla hasta terminarla. Vi un capítulo detrás de otro y me la consumí en un fin de semana o menos, creo que uno de los días del fin de semana. Así que División Palermo la recontra súper recomiendo. Es un humor que te tiene que gustar. A mí es un humor que me encanta. Así que hasta acá llegamos con este primer episodio de Micromundo de esta tercera temporada. Nos encontramos en breve. Mi nombre es Martín Pitón. Hasta cualquier momento.